Buenas tardes, jóvenes. En este video vamos a hacer un análisis de lo que qué es lo que es la ley de Ohm. Vamos a hacer un análisis desde el punto de vista eléctrico y también desde el punto de vista matemático. Recordemos que el enunciado de la ley de Ohm dice que la corriente que circula en un circuito, es decir, esta corriente que está aquí, va a ser directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Vale decir que la corriente que circula en un circuito va a depender de dos parámetros, del voltaje y de la resistencia del circuito. Vamos a comenzar con un ejemplo. El ejemplo A dice, ¿qué corriente voy a tener en el circuito si el voltaje aplicado es de 10 volts y la resistencia del circuito es de 10 amperes? Como yo les dije que la ley de Ohm, I es igual a V dividido por R, es simplemente una fracción. Para obtener el valor de la I, simplemente tengo que dividir el numerador, que es 10 volts, dividido por el denominador, que es 10 ohm. Lógicamente, 10 dividido por 10 me da como resultado 1. Y el voltaje dividido por la resistencia me da como resultado amper. Entonces, si yo tengo un circuito eléctrico donde le aplico un voltaje de 10 volts y tengo una resistencia de 10 ohm, la corriente que circulará por el circuito va a ser de 1 amper. En el ejemplo B, voy a subir el valor del voltaje. Recién tenía 10 volts, ahora le voy a aplicar 20 volts, manteniendo la resistencia del circuito igual. En este caso, 20 volts dividido por 10 ohm me da como resultado 2 amperes. Recuerden que el voltaje dividido por la resistencia me da amperes. ¿Qué pasó? Si ustedes comparan el ejemplo A con el ejemplo B, la corriente en el ejemplo A era 1 amper y en el ejemplo B 2 amperes. ¿Qué es lo que yo modifiqué? Si ustedes se fijan, en el ejemplo A el voltaje era 10 volts y el ejemplo B era de 20 volts. ¿Qué pasa ahora si bajamos el voltaje manteniendo la misma resistencia? En el ejemplo C, ¿qué corriente va a circular por el circuito si el voltaje lo disminuyo a 5 volts? Manteniendo la resistencia constante en 10 ohm. 5 dividido por 10, si yo simplifico, eso va a ser un medio, y 1 dividido por 2 es simplemente 0,5 amperes. Repito, ahora en vez de 10 volts bajo a 5 volts. ¿Qué pasó con la corriente? Me imagino que se han dado cuenta que cuando tengo 10 volts es de 1 amper y cuando tengo 5 volts es de 0,5 amperes. Entonces, si yo subo el voltaje, ¿qué va a pasar con la corriente? Aumenta, manteniendo la resistencia constante. ¿Qué pasa ahora si el voltaje lo disminuyo? ¿Qué pasa con la corriente? También disminuyo. Es por eso que yo en la ley de Ohm digo que la corriente del circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado. Es decir, si el voltaje sube, la corriente va a subir. Y si el voltaje disminuye, la corriente va a bajar. Siempre y cuando mantengo la resistencia del circuito constante. Ahora, ¿qué pasa si ahora vamos a mantener voltaje? Vamos a mantener constante el voltaje aplicado de 10 volts. Y vamos a variar la resistencia. Recapitulemos. En el ejemplo A, si tengo 10 volts y tengo 10 ohm, 10 dividido por 10 es 1. Voltaje dividido por la resistencia es 1 amper. Pero ahora voy a subir la resistencia a 20 ohm. Es decir, duplico la resistencia. En el ejemplo A era de 10 ohm y ahora es de 20 ohm. Manteniendo, como dije, el voltaje constante. Divido. Numerador dividido por el denominador. 10 dividido por 20, eso yo lo puedo simplificar, me queda un medio, y 1 dividido por 2 me da como resultado 0,5 amperes. Fíjense, la resistencia ahora la subí, la aumenté. Si yo aumento la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? De 1 amper disminuye a 0,5 amperes. Aquí pasa el efecto contrario. Cuando la resistencia sube,
la corriente disminuye. En el ejemplo E voy a hacer, ahora voy a disminuir la resistencia. Fíjense, si yo tengo en el ejemplo A 10 ohm, voy a tener una corriente de 1 ampero. En el ejemplo E, yo voy a disminuir a la mitad la resistencia, es decir, 5 ohm. Y 10 dividido por 5, 10 dividido por 5 me da como resultado 2. Voltaje dividido por resistencia, amper. ¿Se fijan? Entonces yo por eso digo en la ley de Ohm, la primera parte dice, la corriente que circula en un circuito es directamente proporcional al voltaje, como ya lo vimos, y ahora podemos decir que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Vale decir, si la resistencia la subo, la corriente va a disminuir. Y si la resistencia la disminuyo, la corriente va a subir. Por eso digo que la resistencia es inversamente proporcional, perdón, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Espero que les haya quedado claro.